¿Qué tal? Muy buenas noches. La campaña electoral entra ya en sus últimas 24 horas. Los grandes partidos afrontan este sprint final intentando poner toda la carne en el asador, y hoy en Almería el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, arropando a los candidatos del PSOE en Almería. En el Partido Popular mañana viernes será el gran cierre de campaña con la presencia del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y por su parte Vox hoy ha estado en el Ejido con el presidente nacional, Santiago Abascal, y su candidato a la Junta, Manuel Gavira, mientras que el resto de formaciones también aprovechan estas últimas horas antes de la jornada de reflexión del sábado para intentar captar ese voto indeciso. Nosotros aquí en estas entrevistas electorales en Interalmería Televisión hoy jueves cerramos todo este bloque con el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, además de número 1 de la lista del Partido Popular por Almería, Ramón Fernández Pacheco. Como hemos hecho todas estas noches, a modo de breve resumen introductorio de nuestro invitado, podríamos decir que es una de las principales figuras del PP andaluz y una de las imágenes políticas más relevantes de Almería. Fue alcalde de la ciudad entre 2015 y 2022 y actualmente es consejero de la Junta en el gobierno de Juanma Moreno, donde también ejerció como portavoz del Ejecutivo andaluz y consejero de Sostenibilidad y Medio Ambiente. Su perfil político está ligado a una línea moderada y de gestión con especial protagonismo en asuntos relacionados con la agricultura, el agua y las infraestructuras de la provincia de Almería. Ramón Fernández Pacheco, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, creo que si sumamos todos los kilómetros que has hecho en campaña hasta ahora, estarías en este momento en Nueva Delhi, creo, ¿no? Bueno, pues yo también me he sorprendido. Lo hemos estado sumando este mediodía, todos los kilómetros que he hecho desde que comenzó la campaña electoral y solo como candidato, quitando los kilómetros que he hecho como consejero en visita oficial, y suman más de 7.500, que es la distancia que hay de aquí a Nueva Delhi. Sí, yo también me he sorprendido, la verdad. Muchos kilómetros. Bueno, esta noche para esta entrevista a Ramón Fernández Pacheco nos acompañan Pablo Laínez y Antonia Sánchez Villanueva. Hola a los dos, muy buenas. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues todo vuestro, como todas las noches. Bueno, ¿quién empieza, Pablo? Venga, Antonia, te toca. Empiezo yo. Venga, pues, hombre, yo creo que por razones obvias empezaría preguntándole a Ramón, al candidato, ¿qué propone el Partido Popular y concretamente él como cabeza de lista, pues para mejorar el principal sector de nuestra provincia, el motor económico de nuestra provincia, que es la agricultura, que además ha sido su área de gestión, y sigue siendo su área de gestión en estos momentos, y además una consejería que en los gobiernos del Partido Popular ha estado a cargo de almerienses. Entonces, ¿qué propone de nuevo el Partido Popular para el sector agrícola de la provincia que no haya hecho en estos últimos 8 años? Bueno, yo creo que lo primero, daros las buenas noches a los dos, Antonia y a Darol. Y bueno, hablamos del sector más importante que tiene Almería, ¿no? Antonia, yo estoy viendo a lo largo de esta campaña algunas declaraciones que están haciendo algunos portavoces de otros partidos políticos hablando de la agricultura de Almería y planteándola como un auténtico desastre, ¿no? Especialmente Vox, ¿no? Y yo tengo que comenzar diciendo que la agricultura de Almería va bien, va bien. Eso lo sabemos todos, ¿no? Cualquiera que tenga un trato directo con los agricultores. Pablo y yo coincidimos en la Feria de Berlín desde hace mucho tiempo. Basta preguntar por allí cómo está el ambiente, ¿no? ¿Eso quiere decir que la agricultura no tenga problemas? Pues evidentemente no, tiene todavía retos que superar. El más importante de todos es el agua. Sin agua no hay agricultura. Una vez que tengamos el agua, pues tendremos un montón de retos a los que hacer frente, ¿no? Y es por eso que creo que el principal reto que tenemos que afrontar a lo largo de la siguiente legislatura es seguir apostando por el agua. Llevamos 183 millones ejecutados en 41 infraestructuras en Almería que ya están en funcionamiento. A lo largo de esta legislatura hemos firmado otros 18 contratos por otros 100 millones de euros más. Gracias a eso, pues por ejemplo, tenemos garantizado el abastecimiento para toda la ciudad de Almería con el agua desalada. Los terciarios de Roquetas, del Ejido, tenemos que hacer el terciario del Bobar para Almería. Hemos hecho la potabilizadora de Cuevas, que da agua de calidad a prácticamente 150.000 habitantes del norte de la provincia. Un montón de depuradoras.
Ahora mismo está en marcha la de Mojácar, inauguramos hace poco la de Cuevas de Almanzora, muchísimas, ¿no? Y esa tiene que ser nuestra hoja de ruta, ¿no? Seguir haciendo infraestructura. No sabéis, o sí, quizás sí lo sabéis, el orgullo que yo sentía cuando en los peores momentos de la sequía, hace año y medio o 2 años, en el resto de Andalucía miraban con admiración cómo la provincia en la que menos llovía, la provincia que tenía peor su embalse, era la única que no tenía restricciones de agua, gracias a la infraestructura y la buena planificación, ¿no? Superado el tema del agua, Antonia, y perdona que me extienda un poco en esta pregunta, pero es mi tema y lo vivo especialmente, pues hay un problema en el campo muy grande con la mano de obra. Todas las cooperativas que visito, y visito varias a la semana, siempre me dicen tenemos un problema con el absentismo tremendo, tenemos problemas también para encontrar mano de obra cualificada, y creo que ahí pues, ligar la formación profesional a las nuevas demandas que tiene un sector cada vez más tecnificado y más moderno es fundamental para garantizar el empleo. Hay un problema también con la competencia desleal. Creo que ahora que en los últimos tiempos se ha hablado tanto de los acuerdos comerciales que suscribe la Unión Europea con terceros países, nosotros desde Almería, esa es otra, ¿no? Partidos políticos que se niegan a los acuerdos comerciales, cosa que a mí me llama muchísimo la atención, ¿no? En una provincia que vivimos del comercio exterior, ¿no? Nosotros tenemos que estar obligatoriamente a favor de los acuerdos comerciales. No nos vamos a comer todos los tomates que se producen en Almería, ni nos vamos a beber todo el aceite de oliva que produce Andalucía, los propios andaluces. Ahora bien, hay que exigir que las cláusulas que rijan en esos convenios pues, garanticen la igualdad de condiciones, ¿no? Que no se importe por encima de los cupos, y aquí vemos cómo Marruecos lo incumple sistemáticamente sin que la Unión Europea haga nada, y cómo hay que prohibir que se importen productos tratados con principios activos que aquí están prohibidos en Europa. En fin, eso es un reto fundamental. Y luego pues, seguir avanzando en la modernización, en la digitalización. Esta mañana he tenido la oportunidad de estar en un acto al que ha asistido también el ministro de Agricultura, en la apertura de una nueva planta de Singenta en El Ejido, que va a ser un centro, bueno, han invertido 10 millones de euros para seguir avanzando en todo lo que tiene que ver con las semillas resistentes a las nuevas plagas, a la sequía, en fin, la Unión Europea está a punto de abrir también la posibilidad de nuevas prácticas genómicas para seguir avanzando ahí. Y es que las plagas son, diría yo, el cuarto problema que resaltaría yo, ¿no? De esos 4, son las plagas. Hemos visto cómo el Trispar bispinus ha hecho muchísimo daño al pimiento en el poniente de Almería. Y nosotros hemos estado ahí y hemos sacado unas ayudas para compensar, y un grupo de trabajo con las organizaciones. Hemos visto el problema del pulgón en el Levante de Almería, Levante Norte, también en Murcia, en la Comunidad Valenciana. Creo que la Unión Europea hace bien caminando hacia la sostenibilidad y a la eliminación de ese tipo de productos, pero no debiéramos nunca retirar un producto si no hay una alternativa, porque si no dejamos al agricultor indefenso y al final va en contra de su rentabilidad. Y si los agricultores no tienen rentabilidad, no se les puede exigir tampoco que avancen en sostenibilidad, eso pienso yo. Bueno, con permiso del compañero Pablo, como ha citado algunas cuestiones que bueno, enlazan con otras preguntas que tenía, porque ha hablado de mano de obra, y has hablado de acuerdos entre las muchas cosas que has dicho, el uso la mano de obra, la falta de mano de obra cualificada y los acuerdos con terceros países. Y bueno, hoy por hoy la mano de obra en el campo almeriense está muy ligada a la inmigración y los acuerdos con terceros países, pues con países de terceros países, pero sobre todo Marruecos. Mi pregunta va en el sentido porque se da la circunstancia de que son 2 de las, batallas políticas que tiene emprendidas precisamente Vox. La posibilidad que está ahí, a falta de que se concrete o no, de que el Partido Popular que gobernar finalmente con un acuerdo con Vox, complicaría la gestión del Partido Popular precisamente en estas 2 materias, en la gestión de la inmigración, no siendo la inmigración una competencia directa de la comunidad autónoma, pero sí está relacionada con la gestión de la agricultura y de los acuerdos con terceros. ¿Complicaría el papel del Partido Popular en estas materias? Bueno, yo con todo el respeto del mundo me atrevería a decir que complicaría la gestión en general de la Junta de Andalucía, ¿no?
fíjate, todas las encuestas que se han publicado desde que se disolvió el Parlamento hace ya más de 50 días coinciden en una cosa, y es que no hay un horizonte diferente a partir del día 18 que Juanma Moreno sea presidente de la Junta. Ni una sola encuesta de todas las que se han publicado da la más mínima esperanza ni al candidato de Vox ni a la candidata del Partido Socialista. Por lo tanto, parece, todo hace indicar que lo que votamos el próximo domingo no es tanto quién va a ser el próximo presidente, si hacemos caso, insisto, a todas las encuestas, sin excepción, sino en qué condiciones va a gobernar Juanma Moreno los próximos 4 años. Y las dos opciones están claras. O a partir del lunes Juanma Moreno tiene la preocupación y la ocupación de formar gobierno cuanto antes y ponernos a trabajar, o Juanma Moreno se mete en una negociación que en el caso de Extremadura tardó 6 meses y que en el caso de Castilla y León pues todavía ni siquiera ha terminado, ¿no? Y es que desde que se celebraron las elecciones, los telespectadores se acordarán, pues Castilla y León sigue sin gobierno, ¿no? Eso es lo que se debate, ¿no? Y a la pregunta que tú me haces, aún no siendo competencia de la Junta de Andalucía, es cierto, el domingo no votamos ninguna política migratoria porque la Junta no tiene competencia. Yo evidentemente sí tengo mi opinión acerca de ese particular. Yo pienso, fíjate, que el que no quiere a la inmigración, el que demoniza tanto la inmigración, el que habla tan mal de los inmigrantes, en parte está hablando mal de Almería también. Yo cuando el otro día hablaba con la alcaldesa, con María, y le comentaba yo recuerdo cuando yo dejé la alcaldía en el año 22, en el padrón municipal había 114 nacionalidades diferentes. Empadronados, no estamos hablando empadronados, 114 nacionalidades diferentes. Y ella lo consultó por curiosidad y me dijo, pues ahora vamos cerca de 140, ya vamos ya. O sea, esta es la Almería que tenemos, y si te gusta Almería, te gusta su realidad social también. Y la realidad social de Almería es que los inmigrantes conviven con nosotros, con los que hemos nacido aquí en España, me refiero, en ausencia de conflicto, ¿no? A veces escuchas determinadas declaraciones que pudiera parecer que es que aquí vivimos en un conflicto permanente, ¿no? Y que estamos todo el día matándonos vivos los nacidos en España contra los... Eso no es la realidad. Pero es que es más, es que incluso si no te gustan, por lo menos reconoce que son absolutamente necesarios para sacar adelante los principales sectores económicos que tiene Almería. De verdad, que cualquiera que escuche ese discurso de Vox, que se acerque a una cooperativa a la que quiera y que le diga a los responsables de la cooperativa que no van a contar con más inmigrantes en el futuro. Está claro, al final, oye, afortunadamente, y esto a mí no me parece ni cruel ni condescendiente, es la realidad, pues cada vez hay más inmigrantes trabajando en la agricultura, en el campo, también en el sector del manipulado y en la industria auxiliar. Oye, y lo que tenemos que hacer es ordenar todo ese proceso por el bien de los inmigrantes, por el bien de la convivencia y por el bien de Almería. Pero sin lugar a dudas lo que no se puede es enarbolar una bandera de odio que es totalmente innecesaria, que es injusta además y que desde luego, insisto, no obedece a la realidad de Almería. Esa es mi opinión. Pablo. Bueno, siempre un placer estar con Ramón. Hablaba antes de Berlín, de la feria, nunca venía a correr conmigo y eso lo tiene. Es que Pablo es de esos que sale en Berlín a 4 grados bajo cero, a las 6 de la mañana se va a correr por mí y me reprocha que no salgo yo con él. Yo tampoco iría, Pablo. Bueno, Ramón, ya que me has centrado el córner, ¿no? Para rematarlo, tengo yo dos preguntas. Por un lado, en esta recta final de la campaña, ¿cómo se gana el voto de los indecisos? ¿Dónde hay que, no es hurgar en la herida, pero me entiendes, ¿dónde hay que tocar, en qué tecla hay que tocar para ganarle el voto a ese indeciso, para que el Partido Popular no dependa de un gobierno junto con Vox o con cualquier otra fuerza política? Eso por un lado. Y aprovecho y te hago también, esta semana hablabas de reforzar los controles fronterizos en la Unión Europea, sobre todo por lo que hablabas, ¿no? El producto de terceros países que muchas veces entran sin cumplir las reglas que exige la Unión Europea. Bueno, en primer lugar, ¿no? Esa pregunta es la que nos hacemos todos en estos últimos días de campaña, ¿no? Las campañas electorales duran en puridad, duran 15 días, pero todos sabemos que el ambiente electoral se respira desde que se disuelve el Parlamento de Andalucía, si no antes, ¿no? Y eso son 54 días, son casi 2 meses, ¿no? 2 meses en los que el votante, el ciudadano de a pie,
que yo soy un firme defensor, que no está tan pendiente de nosotros como algunos se creen, ¿no? No somos tan importantes como algunos se creen, pues tiene muchísima información y tiene acceso a información. Cuanto más se acerca el día de las elecciones, yo lo estoy viendo en los partidos de la oposición y las encuestas cada vez les dan peor, más mentiras, más bulos, más falsas noticias. Uno consulta una red social y creo que todos nos hacemos la pregunta ante determinadas noticias de si eso será verdad o no, ¿no? Eso antes no pasaba, cuando solo había periódicos de papel, eso no pasaba, pero hoy en día sí, ¿no? Yo lo que le diría a la gente es que haga una reflexión serena acerca de si Almería está mejor ahora que estaba en el año 2018. Si sienten que Almería se cuenta más con Almería en el contexto de Andalucía de lo que se contaba en el año 2018. Yo, que tengo al votante en alta estima y más al votante almeriense por motivos evidentes, no voy a decir que todo es perfecto, que todo está solucionado, que ya no tenemos retos que conseguir en Almería. Eso es falso y es una estupidez, ¿no? Por supuesto que tenemos cosas que seguir haciendo. Pero también es cierto que ahora las inversiones llegan a Almería, que los grandes proyectos sobre los que hemos hablado durante décadas, y hay un montón de ejemplos, la Plaza Vieja, el Castillo de Belblanco, la Autovía de la Almanzora, el Hospital de Roquetas, el Puerto Ciudad, el soterramiento del AVE, no sé, o sea, la Alcazaba, o sea, la ampliación del Hospital Torre Cárdenas. Hay tantísimos ejemplos de proyectos que han copado horas y horas de televisión, de radio y páginas de periódicos y que ahora por fin están empezando a desbloquear porque la Junta de Andalucía ha decidido cumplir con sus obligaciones con Almería, que no podemos permitirnos dar un paso atrás, ¿no? Y yo invitaría a toda la gente que tiene dudas a que haga esa reflexión. Y es más, fíjate, aprovecho la pregunta de Pablo para decirle al votante que tiene claro que no va a votar a Juanma Moreno el próximo domingo, que puede estar tranquilo porque vamos a gobernar para él también. Vamos a gobernar para todos, para los que nos votan y los que no nos votan, para los andaluces de las 8 provincias. Y eso es el mayor patrimonio que va a dejar Juanma Moreno, su mayor herencia, porque antes eso no sucedía. Y ahora te contesto el reetiquetado. No, al hilo del contexto en el que nos hemos introducido, ¿no? del perfil de cómo puede quedar ese Parlamento cuando el domingo por la noche o el lunes por la mañana. Recordemos que las elecciones iniciales donde el Partido Popular se hace con la presidencia de la consejería de la Junta, viene con la ayuda de Ciudadanos fundamentalmente, con la colaboración también del bloque de derechas. Sí. Cosa que no ha ocurrido en esta segunda, lo cual la interpretación inicial pudiera ser pues de encontrar una estabilidad de aquella ocasión ahora. Con estas 2 legislaturas, el desgaste, evidentemente, o sea, el gobierno, ya sea alcaldía, ya sea presidente de Junta, ya sea presidente nacional, es una lima que va rozando. Y ahora hablabas de las encuestas que apuntan efectivamente solo un escenario, Juanma Moreno como ganador de las elecciones, pero veremos con qué escenario, si para gobernar en solitario. ¿A qué reflexión te lleva todo ese recorrido, ¿no? Inicialmente llega Juanma Moreno con la ayuda con la colaboración de otros partidos, luego en solitario, y ahora en este punto donde sí parece que la gente le da la confianza, pero solamente queda saber si total o con alguna ajuste. Creo que Juanma Moreno durante mucho tiempo pues se enfrentó a la mayor maquinaria política que había en España, que era el Partido Socialista de Andalucía, ¿no? Y acabar con un partido que democráticamente vaya por delante, que no estoy diciendo lo contrario, gobierna durante 37 años una administración que fundan ellos, porque la Junta de Andalucía no había tenido hasta entonces otro presidente que no fuera socialista, que crean ellos la propia estructura, pues era ciertamente complicado, ¿no? Y a base de intentarlo, y es verdad que con una aritmética que en el último momento acabó favoreciendo, el socio de gobierno Ciudadanos y la colaboración al principio de la legislatura de Vox. Hay que recordar que la legislatura no llega al final porque Vox decide al final romper con ese gobierno. Pues en el año 22 consiguió una amplísima mayoría de 58 diputados, siendo la mayoría absoluta 55, ¿no? Y ya digo, gracias a eso, lo que pasa en Andalucía es que, por ejemplo, tenemos presupuestos generales de la Junta de Andalucía en vigor todos los 1 de enero. Mientras que en el Gobierno de España llevan 3 años no sin aprobarlos, sin ni siquiera presentarlos a las Cortes.
los telespectadores tienen que saber que el presupuesto no es una ley cualquiera. El presupuesto es la ley en la que la administración pública dice, oye, con todos los recursos que tenemos, fundamentalmente de los impuestos de los ciudadanos, también de los fondos europeos, todos estos recursos se van a gastar en esto, en esto, en esto y en esto, atendiendo a las necesidades de la sociedad, ¿no? Y una vez ejecutado el presupuesto, al año siguiente vuelves a hacer el mismo documento y vas variando ese presupuesto en función de cómo la sociedad va evolucionando y van generando nuevas necesidades, ¿no? Pues eso en la Junta pasa todos los años, pasa en el Ayuntamiento de Almería, pasa en la Diputación, pasa en casi todos sitios, menos en el Gobierno de España, que desde hace 3 años ni siquiera ha presentado un borrador para someterlo al escrutinio de las Cortes, ¿no? Tenemos un Parlamento en Andalucía que legisla, que en España no se aprueban leyes desde hace mucho tiempo. Y parece que eso ya es lo normal y nos hemos acostumbrado, pero los señores diputados nacionales y los señores senadores, señores y señoras, ganan un buen dinero, y sobre todo lo ganan para aprobar leyes, para legislar, ¿no? Y en España eso tampoco sucede. Nosotros hemos aprobado 54 leyes en esta última legislatura. Por cierto, en todos los partidos políticos, en alguna u otra ley, han votado con el Partido Popular. O sea, tenemos leyes aprobadas con todo el arco parlamentario, a pesar de tener una mayoría que no nos hace falta, ¿no? Pero lo hemos hecho porque el diálogo, porque el entendimiento debe ser lo normal. El problema es que en España hemos normalizado lo que no es normal, ¿no? Y eso es lo que nos estamos jugando. Bueno, yo tengo una pregunta en relación también con la aritmética, precisamente, porque antes comentaba Ramón que el día después, que el día 18 hay 2 escenarios posibles que se abren. Y citaba casi textualmente, o Juanma Moreno directamente presidente casi electo, y nos ponemos a trabajar en ese mismo momento, o abre una negociación que nos puede llevar no sabemos dónde y durante cuánto tiempo. Existiría, no obstante, una tercera opción, que estaría en función de la aritmética. No es lo mismo no tener una mayoría absoluta a diferencia de 1 que tenerla, por ejemplo, a diferencia de 7 o de 8. La pregunta va en ese sentido. No sé si esto se ha planteado o no, a partir, digamos, de que, no obteniendo la mayoría absoluta, a partir de qué diferencial se planteará esa negociación, o se decidiría la posibilidad de ir a gobernar sin mayoría parlamentaria, pero en solitario. Bueno, lo primero es que tenemos que conseguir una investidura, ¿no? Antes de gobernar necesitamos investir a un presidente y eso del Partido Popular no va a depender. Nosotros vamos a votar a Juanma Moreno, ya lo sabe todo el mundo, ¿no? El señor Abascal, que es prácticamente el candidato de Vox, ¿no? Esa es otra cosa, ¿no? El señor Abascal debería haberse presentado a las elecciones, puesto que es el candidato de Vox a todos los efectos, ¿no? Ha dicho ya a lo largo de esta campaña que incluso faltándole un voto a Juanma Moreno, ellos iban a condicionar el gobierno, iban a exigir cartera, iban a plantear esa negociación. Yo creo, honestamente, que sería una malísima noticia para Andalucía, ¿no? Tenemos mucho trabajo por delante, ¿no? Hemos hablado del sector de la agricultura, que tiene muchísimos retos, pero son aplicables a cualquier otra competencia. Si una legislatura dura 4 años, 6 meses es una octava parte. Y que una octava parte nos la pasemos peleándonos entre nosotros en función, que eso es lo más grave, en función de intereses que nada tienen que ver con Andalucía, puesto que si en Extremadura han tardado 6 meses no ha sido porque pasara nada diferente en Andalucía, salvo que Vox tenía sus cuentas y hasta que no le ha cuadrado no han decidido desbloquear. Pues yo creo que sería una malísima noticia. Por eso yo confío en que no sea necesario, porque vamos a seguir gobernando como hasta ahora. Aquí no hay rodillo, ya digo, hemos aprobado leyes con absolutamente todo el mundo. Se han hecho acuerdos con sindicatos y empresarios, con todos los sindicatos y con todas las organizaciones empresariales varias veces a lo largo de la legislatura. Venimos de firmar un acuerdo también con los profesionales sanitarios. Nosotros en el ámbito de la agricultura tenemos una interlocución maravillosa con todas las organizaciones agrarias. Yo no distingo entre organizaciones buenas y malas en función de si son afines al PP o no. Para mí todas tienen su nivel de representatividad y todas deben y merecen ser escuchadas. Y yo siempre presumo mucho con el resto de consejeros de Agricultura que nos reunimos en conferencia sectorial. Casi todas las propuestas que lleva Andalucía siempre van respaldadas de la firma de Asaja, de COAG, de Cooperativa Agroalimentaria y de UPA.
Y cuando hablamos de la pesca, exactamente igual, ¿sabes? La Federación de Asociaciones Pesqueras, la Federación de Cofradías Pesqueras de Andalucía, porque eso te hace más fuerte, porque las decisiones siempre se adoptan mejor, ¿no? Y porque la base social es mucho más ancha, ¿no? Eso es lo que nos estamos jugando, ¿no? Si hay un consejero de Agricultura de Vox en el próximo gobierno de Andalucía, yo no quiero hacer de agorero, ¿no? Pero que la gente piense si ese nivel de diálogo, si esa concordia va a ser la misma, ¿no? Cada uno saque sus propias conclusiones, ¿no? ¿Piensas que pedirían agricultura y pedirían también políticas sociales? Bueno, lo han pedido en Extremadura, lo han pedido en Aragón también, en Castilla y León veremos a ver, pero por ahora siempre piden las mismas, ¿no? Agricultura y servicios sociales, igualdad, familia. Pues que la gente valore, ¿no? Ya digo, yo creo, y enlazo con la pregunta que hacía Pablo, ¿no? El que tenga dudas todavía, pues que piense si eso es lo que queremos para Andalucía. Yo creo, honestamente, que Andalucía lo que necesita es un gobierno fuerte, además, en un contexto global cada vez más complejo. Es que hay que ver cómo está el mundo, ¿no? Es que vivimos desde la guerra arancelaria que afecta directamente a la principal actividad económica que tiene Andalucía, que es el sector agroalimentario, pasando por otro tipo de guerra o de genocidios que se están cometiendo en el mundo, el cierre del estrecho de Hormuz que tienen consecuencias. La guerra de Ucrania ha tenido un problema con los fertilizantes tremendo también, ¿no? Y para todo eso hay que estar preparado. Y luego hay otra cosa, ojo con poner al frente de la Consejería de Agricultura a un representante de un partido claramente antieuropeísta. La agricultura se decide en Bruselas y yo viajo a Bruselas cada mes y medio mínimo. El comisario de Agricultura ha estado reunido con nosotros, el nuevo comisario, ha estado ya 2 veces en Andalucía desde que es comisario. Y fíjate, las 2 veces se ha sentado con el presidente, se ha sentado con el consejero, pero también se ha sentado con Asaja, con COA, con cooperativas y con UPA, porque nosotros así se lo hemos pedido, ¿no? En fin, yo estoy convencido de que es el mejor camino para conseguir cosas, ¿no? Ir todos juntos y en concordia y no creando una crispación permanente que no interesa a nadie. Pablo. Comisario de Pesca y comisario de Agricultura. Comisario de Agricultura, comisario de Pesca. Sector primario. ¿Cómo se le hace ver que están haciéndole un flaco favor? No a Almería, pero me generalizo en Almería, indico Almería porque es nuestra provincia. A nivel de toda Andalucía, incluso del Mediterráneo en general. ¿Cómo se le hace ver que se están equivocando con la agricultura, con el etiquetado tramposo y alguna otra temática, y con la pesca, con el día de pesca y con las TAS? Porque hablamos con José María Gallar y vemos que están hasta aquí. Los pescadores aguantan porque son unos profesionales de tomo y lomo, como son los agricultores. Totalmente, Pablo. Ahora la agricultura de Europa y de manera muy especial la agricultura de Andalucía se enfrenta a un horizonte especialmente complejo, que es la negociación de la nueva PAC. Ahora se va a decidir la PAC a partir del año 28. La PAC, Andalucía es la principal perceptora de la PAC. 1 de cada 3 euros de la PAC en España viene a Andalucía, porque somos la primera potencia agrícola. Y la PAC son las ayudas directas, que en Almería no tienen mucha incidencia, tienen más incidencia quizás en provincias como Jaén o en Andalucía occidental, pero la PAC también son las OPCH. Y los programas operativos de las cooperativas son los que han transformado Almería. O sea, esas cooperativas tan maravillosas que hoy tenemos, sin la colaboración de los fondos europeos, pues serían otra realidad, ¿no? Y eso lo sabemos todos. Y en esa negociación es muy importante que la voz de Andalucía se escuche alta y clara. Nosotros estamos pidiendo una mayor sensibilidad para las regiones del sur, que somos la antesala el laboratorio del cambio climático para Europa, ¿no? Sequías muy prolongadas en el tiempo y muy duras, que se acaban de forma abrupta con unas precipitaciones tremendas, el granizo que tanto daño nos ha hecho aquí en Almería con los invernaderos, la proliferación de plagas de manera cada vez más intensa. Yo consultaba unos datos esta mañana, camino del acto con el ministro. Nosotros hemos pedido al Ministerio en estos 5 meses prácticamente las mismas autorizaciones excepcionales para uso de fitosanitarios que en todo el año pasado y que en todo el año 2024, porque sabemos que los problemas de sanidad vegetal se multiplican cada día más, ¿no? Pues la PAC es la base financiera y económica para hacer frente a toda esa realidad, ¿no? Y luego, respecto a la pesca,
pues si con la agricultura se es injusta, con la pesca no hay calificativo, ¿no? La situación es mucho más lamentable, ¿no? En lo que a los almerienses nos concierne, no hace falta primero que el Ministerio tome conciencia de la importancia de la pesca. No puede ser que saquen ayudas para paliar la situación y la circunscriban a Málaga, Cádiz y Huelva y se olviden de Granada y Almería, como si aquí no hubiera sector pesquero. Es verdad que el sector pesquero allí es mucho más potente, pero aquí también hay familias que viven de la pesca. En Almería 1000 familias directamente, ¿no? Eso por un lado. Y luego necesitamos urgentemente una reforma del reglamento de la pesca del Mediterráneo, ¿no? No puedes condenar a una actividad profesional, a ninguna, a que solo se realice 27 días al año. Yo le decía al comisario, medio en broma, medio en serio, comisario, una actividad que se realiza 27 días al año es un hobby. Un hobby, y además de los que no te tomas demasiado en serio, pero nunca puede ser el medio de vida de nadie, ¿no? En fin, hace falta mucho más rigor, hace falta análisis científicos que de verdad analicen la biodiversidad del Mediterráneo para tomar decisiones mucho más coherentes. Pero ¿cómo va a querer acabar con la biodiversidad en el Mediterráneo el único sector que vive de la biodiversidad del Mediterráneo? Si es que no tiene ni pie ni cabeza. Los pescadores han hecho un esfuerzo desde hace muchísimo tiempo, con los copos de las mallas, con la instalación de las puertas voladoras para el arrastre, respetando las diferentes fechas que se le marcan. Pero claro, al final el sector primario en general, y esta es una reflexión que a mí me gustaría compartir porque estoy convencidísimo de que es así, el sector primario, para exigirle sostenibilidad, igualdad, para digitalización, modernización, todos esos retos que son positivos y necesarios, tiene que ser rentable. En el momento en el que hagamos del sector primario, lo asfixiamos tanto hasta el punto que pierda la rentabilidad, no habrá sector primario y ya dará igual todo lo demás. Primero garanticemos que es un sector rentable y una vez garantizado, por supuesto, a modernizarlo a tope y a hacer lo propio del siglo XXI y de Europa, que es lo que orgullosamente somos, ¿no? Bueno, hemos cubierto el Ecuador de nuestro programa esta noche, hoy con el candidato número 1 en la lista del Partido Popular por Almería, Ramón Fernández Pacheco, a las elecciones del próximo domingo. Hacemos un alto y a la vuelta retomamos con más asuntos de la actualidad de cara a estas elecciones dentro de 48 horas ya, prácticamente. Nos vemos enseguida.